nuestra vida y nuestro pensar. Hoy hablaremos sobre una materia que aunque a veces pasa desapercibida, deja una huella profunda, filosofía de la educación. Así es, un curso que no solo nos ayuda a comprender teorías y corrientes pedagógicas, sino que también nos invita a cuestionarnos, a reflexionar sobre nuestra propia formación y sobre el papel que tenemos como futuros profesionales de la educación. En este episodio compartiremos cómo esta asignatura ha impactado tanto nuestra formación académica como nuestra vida personal. Cuando escuché por primera vez filosofía de la educación, pensé que sería pura teoría, nombres de filósofos y conceptos difíciles, pero fue una sorpresa darme cuenta que se trata de algo muy cercano, entender por qué educamos y para qué y cómo. Exactamente, a mí me pasó algo similar. La materia nos empuja a preguntar cosas que a veces damos por sentadas, como por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué significa formar una persona? ¿Qué valores queremos transmitir? Académicamente, creo que la filosofía de la educación nos da una base crítica. Gracias a ella puedo analizar teorías pedagógicas, cuestionar modelos de enseñanza y no quedarme solo con lo que dicen los manuales. Yo también lo veo como una herramienta para argumentar y fomentar nuestras decisiones como educadores. Por ejemplo, cuando elegimos una estrategia de enseñar, ahora pienso que corrientes como el constructivo de Piaget o el enfoque sociocultural de Vygotsky, pero es una mirada fisiológica que me ayuda a entender el porqué y detrás de estas prácticas. Además, nos enseña a relacionar la educación con otros campos. La ética, la política, la psicología, todo eso se conecta. Lo que más me ha sorprendido en esto, cómo esta materia trasciende el aula, personalmente me ha hecho resplandecerme en mi forma de ser, en la realidad. Totalmente. Yo ahora reflexiono más antes de tomar decisiones. Por ejemplo, en mi vida diaria pienso en el concepto de libertad que vimos en clase. La verdadera educación no es imponer, sino acompañar a otros a pensar por sí mismos. Es verdad, y eso es lo que cambia, incluso cuando nos relacionamos con la familia, amigos o compañeros de trabajo. Aprendemos a dialogar, a escuchar y no imponer nuestra visión. Creo que también nos ayuda a construir una identidad profesional más ética. Nos recuerda que educar no es solo transmitir contenidos, sino formar seres humanos críticos y sensibles. Claro que no todo es sencillo. A veces los textos filosóficos son densos y requiere paciencia para entenderlos. Sí, pero creo que ese es justamente el aprendizaje. La filosofía nos enseña a leer con calma, pensar y cuestionar en un mundo tan rápido. Es un ejercicio necesario. Además, trabajar en debates y exposiciones nos obligó a argumentar, a expresar nuestras ideas con claridad y respeto. Eso es algo que queda para toda la vida. En el ámbito académico, esta asignatura me cambió de la forma de estudiar. Ahora no solo busco aprobar, sino comprender y relacionar conceptos. Exacto, aprender sobre corrientes como el humanismo, el pragmatismo o el pensamiento crítico me hizo replantear cómo aprendo. Ya no se trata solo de memorizar, sino de analizar y construir conocimiento. Además, reflexionar sobre autores como Sócrates, Platón, Aristóteles o Pablo Freire nos ayuda a entender que la educación es un proceso de diálogo, libertad y responsabilidad. Y como futuros profesionales, eso me invita a pensar en el tipo de educación que queremos promover.
ya sea en el aula, en investigaciones o en otros espacios. Más allá de los estudios, creo que esta materia también deja una huella personal. Totalmente. Me enseñó a escuchar más, a respetar opiniones distintas y a cuestionar mis propias creencias. A mí me ayudó a ser más conscientes de mis decisiones y de cómo influye en los demás. Entendí que educar no es solo enseñar contenidos, sino formar personas críticas y sensibles. Incluso en la vida cotidiana, esta filosofía me impulsa a reflexionar antes de actuar, a dialogar en un lugar de imponer y a buscar siempre el aprendizaje de cada experiencia. Lo interesante es que lo académico y lo personal terminan uniéndose. Lo que aprendemos en el aula se convierte en una herramienta más para nuestra vida. Exacto. La filosofía de la educación nos recuerda que el conocimiento no solo tiene sentido, sino transforma nuestra forma de pensar y de relacionar. Muchas gracias. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas a la compañera sobre el tema de lo que ella ha entendido. Para empezar, ¿cómo definirías tú la filosofía de la educación? Es una disciplina que busca dar sentido a la educación, que nos hace reflexionar sobre su finalidad, sus valores y sus métodos. No se trata de memorizar autores, sino de pensar críticamente en el por qué y en el para qué educamos. Y desde tu experiencia, ¿qué autores corrientes te impactaron más? Paulo Freire con su pedagogía de oprimido, John Dewey y su visión de la educación como experiencia, y también Platón con su idea de la formación del ciudadano. Todos me hicieron ver que educar siempre tiene una intencionalidad. ¿Dirías que esta asignatura cambia la forma de mirar tu carrera profesional? Sí, porque te hace comprender que enseñar no es solo transmitir contenidos, sino formar personas con pensamiento crítico. Muy bien, vamos un poco a tu experiencia concreta en la universidad. ¿Cómo recuerda tus clases fisiológicas en educación? Recuerdo mucho las discusiones. A veces los estudiantes no estábamos de acuerdo y el profesor nos pedía fundamentar. Eso me enseñó que hay una única verdad en educación, sino muchas miradas. ¿Hubo alguien trabajando o actividad que te marcaron específicamente? Sí, un ensayo donde debía responder a la pregunta, ¿para qué educamos en el siglo XXI? Eso me obligó a pensar más allá de las teorías, a vincular la educación con la vida real. ¿Tú crees que es metodología de debate y reflexión es esencial para esta asignatura? Totalmente, porque la filosofía no se enseña solo con lectura, sino dialogando y cuestionándolo. Vamos a lo personal. ¿Qué huella te dejó esta asignatura a ti? Mm, Me enseñó a cuestionar mis propias creencias. Antes veía la educación como algo automático, pero ahora la entiendo como un proceso transformador. ¿Puedes contarnos un ejemplo de tu vida diaria donde que aplique lo aprendido? Una vez tuve un desacuerdo con un amigo sobre un tema social. En lugar de discutir sin sentido, intenté escuchar, preguntar y razonar.
Eso lo aprendí del enfoque filosófico, no importa, no imponer, sino dialogar. Entonces, ¿podemos decir que la filosofía de la educación te ayudó a ser más reflexivo en tu vida cotidiana? Sí, y también más empático. Comprendí que todos tenemos contextos y razones detrás de lo que pasamos. Si tuvieras que resumirla en una frase, ¿cómo transformaría tu forma de ser? Me hizo más consciente, más crítico y más humano. Hoy que vivimos rodeados de redes sociales, inteligencia artificial y cambio social acelerado, ¿cómo crees que la filosofía de la educación dialoga con estos retos? Es clave porque nos recuerda que la educación no debe reducirse a entrenar competencias técnicas, sino a formar ciudadanos críticos. Por ejemplo, frente a la IA necesitamos reflexionar sobre su uso ético en las aulas. ¿Y qué pasa con los valores? ¿Qué crees que esta asignatura te ayudó no a perderle en medio de tanta tecnología? Sí, porque nos hace cuestionar qué tipo de seres humanos queremos formar. La tecnología es una herramienta, pero los valores y la visión humanista viene de la reflexión filosófica. Diría que sin la filosofía de la educación, el docente corre el riesgo de convertirse solo en un técnico. Exactamente, y eso es peligroso porque la educación no es una fábrica, es un proceso humano. Si dependiera de ti, ¿qué cambios harías en la manera de enseñar esta asignatura? Haría más proyectos prácticos, debates, análisis de casos, incluso reflexionar sobre noticias actuales desde la filosofía de la educación. ¿Recomendarías que sea obligatorio en todas las carreras de educación? Sí, porque sin filosofía no hay sentido en lo que hacemos. ¿Qué autores o corrientes te marcaron más? Platón con su idea de formar ciudadanos justos, Rawls con la educación natural, Debye y su visión de la educación como experiencia, Paulo Freire y su pedagogía liberador. Todos ellos me hicieron ver que la educación no es neutral, siempre responde a una visión del mundo. Interesante. Si tuvieras que escoger por guiar la educación del siglo XXI, ¿a quién pondrías sobre la mesa? A Freire, sin duda, su idea de que educar es un acto de libertad y diálogo sigue siendo urgente hoy. Cuéntanos un poco de tus clases de filosofía de educación. ¿Cómo la viviste? Fueron muy desafiantes. El profesor nunca nos daba respuestas cerradas. Recuerdo un debate sobre si la educación debía formar trabajadores para el mercado o ciudadanos críticos. Fue intenso porque cada quien defendía lo suyo. ¿Algún trabajo que recuerdes con especial cariño? Sí, un ensayo donde tuve que responder a la pregunta, ¿para qué educamos en el siglo XXI? Al escribirlo me di cuenta que no se basa con enseñar con pedidos, hay que formar personas éticas, críticas y capaces de convivir en diversidad. Entonces, ¿podemos decir que la filosofía de la educación influye en cómo ves todas las demás asignaturas? Exactamente, después de cursarla, incluso cuando estudiaba didáctica o psicología, siempre pensabas, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo impacta en la vida del estudiante? Más allá de lo académico, ¿qué impacto tuvo en tu vida personal? Aprendí a no actuar de manera automática, sino pienso antes de decidir. Por ejemplo, en una discusión familiar, en vez de imponer mi punto de vista, trato de dialogar y comprender al otro. Eso lo aprendí de Freire. ¿Podrías compartir una anécdota
concreta? Sí, una vez un amigo y yo discutíamos sobre política antes. Antes yo habría reaccionado con enojo, pero recordé lo aprendido, que la educación y por lo tanto la vida es diálogo, escuchar, de compartir las mías distintos. Qué gran ejemplo, entonces. Podemos decir que esta asignatura te hizo más crítica y también más empático. Sí, porque me enseñó que detrás de cada postura hay una historia, un contexto, una razón de ser. Hoy vivimos en un mundo hipoconectado. Inteligencia artificial, redes sociales, crisis climático. ¿Cómo dialoga la filosofía en la educación con todo eso? Nos da un marco ético. La tecnología avanza rápido, pero debemos preguntarnos, ¿la usamos para el bien común o solo para el consumo? La filosofía nos recuerda que la educación no debe perder su misión humanista. ¿Qué dirías de Paulo Freire si viera a los jóvenes educándose con TikTok o ChatGPT? Probablemente que debemos usar esas herramientas críticamente. No se trata de rechazarlas, sino de reflexionar sobre cómo nos moldean. ¿Y tú crees que la educación actual está formada cuidadosamente crítica o simples consumidores de la información? Tristemente, muchas veces lo segundo. Por eso necesitamos más filosofía de la educación para recordar que educar es liberar, no domesticar. ¿Qué pasaría si quitáramos esta asignatura de la carrera de educación? Sería un error enorme. Tendríamos docentes que saben técnicas, pero que no entienden el para qué de su labor. Serían como mecanismos de contenidos